Bienvenidos a esta clase. La vamos a dedicar a la resolución del ejercicio 2, modelo lineal clásico en regresión multivariada. El ejercicio número 2 plantea una serie de datos y nos pide estimar en un inciso A el parámetro poblacional beta 1, beta 2, beta 3 por mínimos cuadrados ordinarios. Empecemos por ahí. Tenemos los siguientes datos. Tenemos el valor de la variable endógena y tenemos las otras dos endógenas fuera de la constante. No se olviden que siempre va a existir acá la constante que llegaría a ser x1i, pero en realidad, como todos sabemos ya, llegaría a ser una columna de unos. Tenemos x2 y x3 además en la regresión. Tenemos un modelo lineal clásico en regresión multivariada que llegaría a tener esta forma, ¿sí? Entonces nos pide, lo primero que tenemos que hacer para responder a las preguntas es calcular la matriz X. En este caso, la matriz X va a tener aquí X1, ¿sí? X2 y X3 en las columnas. Y lógicamente en las filas van a estar el número de observaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven aquí la variable endógena tiene 8 observaciones, por lo tanto n es igual a 8. Y contamos el número de regresoras, incluida la constante, X1, que es la constante, X2 y X3. El valor de K es igual a 3. Tenemos entonces una matriz de 8 por 3 conformada por esta columna de unos que corresponde a X1, esta columna que corresponde a los datos de X2 que está acá y esta columna X3 que corresponde a los datos de la tabla que están acá. Por lo tanto, nuestra matriz es una matriz de orden 8 por 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la matriz X en este caso, dado el ejercicio que estamos trabajando. Muy bien, ahora sí. El inciso A nos pide estimar el beta 1 poblacional, el beta 2 poblacional y el beta 3 poblacional mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Nos está pidiendo el beta 1 gorro, el beta 2 gorro y el beta 3 gorro cuando se trabaja con una muestra finita. No olvidemos que el vector de estimadores beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro, es un vector columna, ¿sí? En este caso de orden 3 por 1, o dicho de otra manera, K por 1. Esto quiere decir K el número de regresoras, incluida la constante, por una columna, ¿sí? Entonces en las filas va a estar el número de regresoras que tenemos que estimar y en una sola columna. Ahora no olvidemos que por el ejercicio que hicimos en clases anteriores, el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios es igual a la inversa de X transpuesta por X transpuesta Y. ¿Sí? No se olviden que estamos trabajando en términos matriciales. Esto que tenemos acá ya es el estimador, o es el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, los estimadores que son MELI, los mejores estimadores lineales sin sesgados óptimos, o de hecho de otra manera, los estimadores helio, ¿no? Estimadores lineales sin helio. Lineales sin sesgados óptimos. ¿Sí? No se olviden que la parte de óptima viene de la parte de la varianza pequeña dentro del conjunto de estimadores sin sesgados, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos afinado esos conceptos, veamos nuevamente, aquí tienen la matriz X y la transpuesta de esta matriz simplemente intercambiamos filas por columnas. Toda esta columna que ustedes tienen acá de la matriz X se va a convertir en una fila, ¿sí? Toda esta columna que tienen acá, la segunda columna, se va a convertir en una fila, ¿sí? Y toda esta columna que tienen acá se convierte también en una fila, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ahora la matriz X y la transpuesta de la matriz X. La matriz X tiene orden 8 por 3 y la matriz transpuesta de X tiene orden de 3 por 8. Tenemos que obtener el producto de X transpuesta por X. Por lo tanto, la matriz llegaría a ser en el producto de orden 3 por 3. ¿Sí? Multiplicamos esta por esta, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos una matriz de orden 3 por 3. En el producto ustedes saben muy bien multiplicar matrices, no voy a entrar en ese detalle. Tendríamos entonces que el producto de X transpuesta por X, el primer elemento va a ser el elemento A11, si quieren, va a ser 8, el segundo elemento de la primera fila es 48 y el tercero es 0, ¿sí? El primer elemento de la segunda fila es 48, el segundo de la segunda fila es 364 y el tercero de la segunda fila es 5. El primer elemento de la tercera fila es 0, el segundo es 5 y el tercer elemento de la tercera fila es 8. Por lo tanto, esa es la matriz X transpuesta por
X. No se olviden ustedes que para poder calcular la inversa de la matriz, porque lo que necesitamos ahorita, si ustedes se fijan lo que estamos queriendo hacer, necesitamos calcular, lo voy a marcar con rojo, ¿sí? Necesitamos calcular la inversa de la matriz X transpuesta por X. Ahorita ya tengo esto, que es X transpuesta por X. Debemos calcular la inversa. No se olviden ustedes, por lo que hemos visto en las clases pasadas, creo que todos estamos claros con lo que tenemos que hacer. No se olviden ustedes que la inversa de una matriz, en este caso piensen en la inversa de X transpuesta por X, tendría que ser 1 dividido entre el determinante de la matriz X transpuesta por X, ¿sí? Y esto multiplicado por la adjunta de la matriz X transpuesta por X. Por lo tanto, ¿qué les parece si empezamos calculando ahorita, ¿sí?, el determinante de la matriz X transpuesta por X? Por lo tanto, acá les muestro cómo se calcula el determinante. Tengo una matriz ahorita de 3 por 3, así que como les enseñan en álgebra, puedo copiar las dos primeras columnas, ¿no?, y ponerlas al final, ampliar si quieren esta matriz. Lo que voy a hacer es calcular el producto de los elementos, sumar el producto de los elementos de la diagonal principal y restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Por lo tanto, ahí tienen con celeste los elementos de la diagonal principal, los vamos a multiplicar. En el primer caso, 8 multiplicado por 364 por 8 da 23.296, 48 por 5 por 0 nos da 0, 0 por 48 por 5 nos da 0. Menos los elementos que están en la diagonal secundaria, que son los que están en color lila. Tenemos entonces 48 por 48 por 0, 18.432, 8 por 5 me da 200, y finalmente encuentro que el determinante de la matriz X transpuesta por X es igual a 4.664. Ya tenemos entonces esta parte que es el determinante, ¿sí? 4.664. Procedemos ahora a calcular la adjunta. No se olviden que la matriz adjunta no es otra cosa que la transpuesta de la matriz de cofactores. O sea, la matriz adjunta de X transpuesta por X es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores de X transpuesta por X. Entonces, transponemos la matriz X transpuesta por X, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La matriz X transpuesta por X es igual a esta matriz de orden 3 por 3, ¿sí? Por lo tanto, hay que calcular la matriz de cofactores de X transpuesta por X. No se olviden que la matriz de cofactores es una matriz de menores, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, para el primer caso, el primer elemento que tenemos de la matriz X transpuesta por X es igual a 8. Entonces, eliminamos la fila de ese elemento y eliminamos la columna. Y me queda, fíjense acá, 364, 5, 5 y 8. 364, 5, 5 y 8. Conforma una matriz de menores de orden 2 por 2, ¿sí? Entonces, yo tengo, además, cada elemento que se va creando en la matriz de cofactores debe estar multiplicado por menos 1 elevado a la I más J, donde I es el número de fila del elemento que estamos analizando y J es la columna del elemento analizado. En este caso, este 8 que tenemos acá es un elemento que se encuentra en la primera fila y la primera columna, así que 1 más 1 nos da 2, ¿sí? Sigamos con el siguiente elemento. Si ustedes observan acá, lo que tenemos ahora es que tenemos que trabajar con el elemento que está al lado de 8, que en este caso es 4, ¿sí? En este elemento lo que tenemos es lo siguiente: eliminamos la columna y eliminamos la fila de 48, pero no de 4, de 48. Y me va a quedar 48, 0, 5 y 8. 48, 5, 0 y 8, ¿sí? Multiplicado por menos 1 elevado a, no olvidemos que este elemento de acá se encuentra en la primera fila, segunda columna, así que 1 más 2 nos da 3, ¿sí? Doy un ejemplo más para que quede claro el proceso, ¿sí? Ahora tenemos que trabajar con el elemento que se encuentra al lado de 48, que en este caso es 0, ¿sí? Por lo tanto, en este caso eliminamos la columna y eliminamos la fila, y me queda un menor de 48, 364, 0 y 5, que es lo que tienen acá.
multiplicado por este elemento menos 1 elevado a, este elemento 0 se encuentra en la primera columna y tercera, perdón, en la primera fila y tercera columna. Por lo tanto, 1 más 3 nos da 4. ¿Sí? Muy bien, entonces hacemos ese procedimiento para toda la matriz de cofactores, vamos obteniendo estos menores. Una vez que tenemos los menores, lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de este menor. ¿Sí? Todos los determinantes se calculan y se multiplican por ese menos 1 elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, al cubo, a la cuarta, a la quinta, como pueden ver en la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el determinante de esta matriz es de 2887. Multiplicado por menos 1 al cuadrado sería multiplicado por 1, así que se queda con signo positivo. El segundo elemento, 48, el determinante es 48 por 8, ¿sí? Menos 5 por 0, me sale 384. Pero como tienen acá ustedes multiplicado por un menos 1 elevado al cubo, el menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto el signo de ese elemento en la matriz de cofactores es negativo. ¿Sí? Y de esa manera ustedes proceden con todos los elementos de la matriz de cofactores, solo tengan cuidado con el cálculo de los determinantes de los menores y además con el signo que debe tener cada elemento según a qué potencia esté elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces, la matriz de cofactores es muy sencilla de armar, solo tengan cuidado con el uso del concepto de determinante. Por lo tanto, de hecho todo esto, la matriz de cofactores de X transpuesta por X, nos sale esta matriz de orden 3 por 3. A ver un ejemplo más, por ejemplo, este elemento de 608, ¿cómo se calcula? Aquí está la matriz de menores. Es el determinante de, aquí van a multiplicar los elementos de la diagonal principal, 8 por 364 menos 48 por 48, multiplicado por 1, porque menos 1 a la sexta es positivo 1. Y el dato sería entonces de ese elemento 608. Muy bien, ya tenemos la matriz de cofactores. Lo que tenemos que hacer ahora, aquí les puse nuevamente la matriz de cofactores, lo que tenemos que hacer es transponerla. No se olviden que en este caso todas las columnas se vuelven filas, ¿no? Esta columna se va a convertir en la fila, esta columna se va a convertir en otra fila y esta columna se va a convertir en otra fila. Y esta le llamamos matriz adjunta de X transpuesta por X, que no es otra cosa, repito, que la matriz que la transpuesta de la matriz de cofactores. La adjunta de la matriz es la transpuesta de la matriz de cofactores. Muy bien, ya tenemos ahora la matriz adjunta, ¿sí? Repito que no es otra cosa que la transpuesta de la matriz de cofactores. Muy bien, ¿qué sigue a continuación? ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos acá es el cálculo de la inversa de la matriz X transpuesta por X, que sería 1 dividido entre el determinante por la adjunta de X transpuesta X, que es esta de acá. Por lo tanto, en este caso, la inversa de la matriz X transpuesta por X llegaría a ser todo esto que tiene acá. ¿Sí? 1 dividido entre 4.664 multiplicado por esta matriz adjunta. Perdón. Muy bien, ya hemos calculado la inversa de la matriz, pero ahora, ¿qué nos falta? Si ustedes van un poquito atrás, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos toda esta parte de acá, ya tenemos todo esto, que es la inversa de la matriz X transpuesta por X. Debemos multiplicarla por X transpuesta y luego multiplicarla por el vector de variables endógenas. En este caso hay que multiplicar por X transpuesta, la inversa de la matriz X transpuesta por X, hay que multiplicarla por X transpuesta. Entonces, fíjense lo que tenemos acá, es justamente ese desarrollo, ¿sí? Tenemos que calcular la inversa de X transpuesta por X transpuesta. No se olviden que X transpuesta ya la teníamos, está acá, ¿sí? Ya la habíamos calculado, es esta de acá. Esa es nuestra matriz transpuesta de X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haciendo el sencillo proceso de multiplicar matrices, no se olviden que esta matriz ahorita es de orden K por K. Y esta matriz de acá es de orden, aguanten, esta matriz, esta de acá, es de orden K por N. ¿Sí? Entonces me va a quedar una matriz de orden K por N, ¿no? Donde K es 3 y N, el número de observaciones, es 8, claramente se ve acá, ¿sí? 3 filas y 8 columnas. Al proceder con el proceso de multiplicación, me quedan estos elementos que ustedes tienen acá, que los he ido poniendo uno a uno, ¿sí? Prefiero manejar esto en fracción para evitar perder decimales, así que estos son los elementos que forman parte de
de esta nuestra matriz inversa de X transpuesta por X transpuesta. ¿Sí? Muy bien, una vez que está esto, para poder calcular los beta gorro o LS tenemos que tener la inversa de X transpuesta por X transpuesta y por Y. Yo ya tengo todos los elementos iniciales, me falta solo multiplicar por Y, o sea, quiero decir que ya tengo este producto, ¿sí? Y me falta solamente multiplicar por el vector Y. El vector Y es ese vector columna donde están los elementos de la variable endógena, ¿sí? Entonces fíjense que acá estamos multiplicando esta matriz que tienen acá, de la inversa de X transpuesta por X transpuesta, multiplicado por Y, ¿sí? Entonces fíjense que en ese proceso que ustedes van a multiplicar, yo utilicé aquí un lápiz y una hoja porque había que hacer varios cálculos, me sale que X transpuesta por X, la inversa de X transpuesta por X transpuesta Y es igual a un vector, claramente, si este es un vector, ahorita todo esto era de 3 por 8, y este es de 8 por 1, pues me va a quedar un vector de orden 3 por 1, o sea, 3 filas de una columna, ¿sí? Que sería este de acá, 3 por 1, ¿sí? Tenemos aquí entonces el primer elemento de ese vector, el segundo elemento y el tercer elemento. Ahora, ¿qué es esto? Es el vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, arriesgándonos a perder algunos decimales, beta 1 gorro, que sería este primer elemento que ustedes tienen acá, ¿sí? Beta 1 gorro llegaría a ser 6.47, beta 2 gorro llegaría a ser 6.59 y beta 3 gorro llegaría a ser 0.26. Claramente en este recuadro que ustedes tienen acá les estoy presentando los valores estimados de los parámetros poblacionales, ¿no? O sea, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Ahí cumplimos con el primer inciso, que es el inciso A. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B dice calcule la suma de los cuadrados de los residuos. Ok, esto es muy sencillo. La suma de los cuadrados de los residuos. La suma de cuadrados de residuos es la suma de los cuadrados de estos residuos. ¿Qué necesitamos en este caso? Estos residuos para poder proceder con su suma, elevarlos al cuadrado y proceder con su suma. Lo primero que tenemos que hacer es calcular esta U y gorro. No se olviden que U y gorro, aquí tenemos la función de regresión muestral, más el término de más el residuo. Tendríamos entonces, despejando U y gorro, tenemos que este es igual a Y, menos, reemplazamos beta 1 gorro, 6.47, menos beta 2 gorro, que es 6.59 por X2Y, menos beta 3 gorro, que es 0.26 por X3Y. Y por lo tanto procedemos al cálculo, tenemos todos los datos, así que procedemos al cálculo de el U y gorro, ¿sí? Ahora no se olviden que todo esto que está acá no es otra cosa que la Y gorrito, ¿sí? O sea, es el estimado de Y. Es por el método de mínimos cuadrados ordinarios. No se olviden que U y gorrito es igual a Y menos Y gorro I, o sea, el estimado, ¿sí? Muy bien, entonces lo que he hecho acá ha sido calcular esta Y, fíjense que está aquí, que sería toda esta parte, simplemente hay que reemplazar valores, sería, aquí le podemos poner un paréntesis, ¿sí? Y aquí le vamos a poner un negativo, esto se convertiría en positivos, ¿no? Sí, entonces he calculado esta Y, que simplemente es la suma de esto. Aquí he ido reemplazando los valores que teníamos en la tabla de X2 y los valores que teníamos de X3, y con eso calculo la Y gorrito, ¿no? 13.06, 25.98, así, sería una matriz de orden un vector de 8 por 1, ¿sí? Es muy fácil calcular esta parte de acá, que no es otra cosa que Y gorrito, ¿sí? El estimado de Y, ¿sí? Muy bien, una vez que está eso, y como yo tenía en la tabla los valores de Y, eso está en la tabla, que es 10, 25, 32, 43, etcétera, ¿sí? Todo este vector que yo tengo de las Y, ¿no? Que está aquí adelante, vamos a ir acá, ¿sí? Todo este vector que yo tengo acá, ¿sí? Tengo que restarle Y gorrito. Como ya hemos calculado la Y gorrito que está acá, ¿sí? Me va a quedar entonces los residuos, ¿no? Que sería en este caso, este vector, si quieren, de residuos, va a ser menos 3.06, ¿no? Porque el primer elemento de Y, ¿se acuerdan? Era 10, sí. Entonces 10 menos 13.06 negativo 3.06, ¿no? Y así proceden, y de esa manera encontraríamos entonces los residuos, ¿sí? Entonces una vez que tenemos los residuos,
lo que tenemos que hacer es elevarlos al cuadrado y sumarlos. En ese caso, si los elevo al cuadrado y los sumo, me sale la sumatoria de los cuadrados de los residuos, me sale 91.65. ¿Sí? Fíjense que es muy sencillito, eso se hace con una calculadora y punto. El inciso C me pide obtener la varianza residual. En pocas palabras me está pidiendo esto de acá, ¿sí? La suma de los cuadrados de los residuos dividido entre n. Por lo tanto, 91.65 dividido entre n, que es 8, me sale 11.46. Esa es la varianza residual. Vamos al inciso D, dice obtenga la varianza explicada por la regresión. Entonces, en este caso, no se olviden ustedes que lo que me está pidiendo, en pocas palabras, es esto. Me está pidiendo la sumatoria de las desviaciones del cuadrado, de las desviaciones de Y gorro con respecto a su media, ¿sí? Dividido entre n. Esa es la varianza explicada por la regresión. Esto lo hicimos mucho antes de que tengamos las clases virtuales, lo hicimos en el curso, ¿no? A ver, les voy a recordar, ustedes deberían recordar rápidamente que teníamos esto, ¿no? Que la suma de los cuadrados de Y, de las desviaciones de Y con respecto a su media, era igual a la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de Y gorro con respecto a su media, más la sumatoria de UI gorro, UI gorro al cuadrado, ¿sí? Teníamos eso. Entonces, claramente decíamos la sumatoria de los cuadrados de los residuos, o la sumatoria total, ¿no?, de cuadrados, tenía que ser a esta sumatoria del cuadrado de las desviaciones de la Y estimada con respecto a su media, menos en la sumatoria del cuadrado de los residuos. Si dividíamos esto entre n, ¿sí?, lo que teníamos acá era la varianza, ¿sí?, la varianza de Y, que era igual a la varianza de Y gorrito, ¿sí?, más la varianza de U gorro, ¿sí? Por lo tanto, lo que teníamos era que la varianza total era igual a la varianza explicada por la regresión más la varianza residual. O dicho de otra manera, la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados de la regresión o explicadas más la suma de cuadrados residuales, ¿no? Entonces, si hablamos de varianzas, por eso de ahí calculábamos el R cuadrado, ¿no?, que era la varianza de la Y gorrito dividido entre la varianza de Y, ¿sí? La varianza explicada por la regresión dividido entre la varianza total, ¿no? Nos daba el R cuadrado o la bondad de ajuste. Entonces, volviendo a este punto, lo que tenemos es entonces, ¿sí?, que tenemos que calcular la varianza explicada por la regresión. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de Y gorro con respecto a su media dividido entre n, que es 8, ¿sí? Entonces, tenemos que primero calcular esa sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de Y gorro con respecto a su media. La media de Y gorro es muy fácil calcularla porque aquí ya habíamos calculado Y gorrito, así que calculando la media de esa es 46.01 y debemos calcular las desviaciones de Y con respecto de cada Y que está calculado acá, ¿sí?, de cada Y con respecto a su media, que es 46.01, elevar eso al cuadrado, sumarlo y dividirlo entre 8. Yo aquí les pongo directo el resultado porque eso se hace de manera muy sencilla, háganlo a mano, ¿sí?, porque ya tienen Y gorro, ¿sí?, que está acá, ya tienen Y media, que está acá, ¿sí? Calculan las desviaciones, las elevan al cuadrado, las suman y las dividen entre 8. La sumatoria de esas desviaciones, de los cuadrados de las desviaciones, sale 3.316.35. Dividido entre 8, me va a salir que la varianza explicada por la regresión es de 414.54. ¿Sí? Todo está en el cálculo, la clave está en el cálculo de esto, ¿no? ¿Sí? Que ustedes calculen bien las Y gorros. Muy bien, ya tenemos el inciso D.
El inciso E dice obtenga la varianza de la variable endógena. ¿Sí? La variable endógena es Y. Así que lo que tengo que hacer es primero calcular la suma de los cuadrados de las desviaciones de Y y I. Tengo todo el vector Y con respecto a su media, ¿no? Hay que calcular la media de Y, que en este caso es 46, ¿no? Ustedes tienen los datos en la tabla, sumen todo lo que está en Y, los 8 elementos de Y divídanlo entre 8, sale 46, ¿sí? Calculan las desviaciones de Y que está en la tablita con respecto a esta media, las elevan al cuadrado, las suman y las dividen entre 8 y nos sale 426. ¿Sí? Esta sumatoria de acá arriba sale 3408. Dividido entre 8 sale que la varianza de la variable endógena en el modelo es de 426. Muy bien, ya tenemos el inciso E. El inciso F dice calcula el coeficiente de determinación. ¿A qué fácil? Eso ya sabemos. Sabemos que en realidad podría ser la división entre las varianzas, ¿no? Como yo lo mostré hace rato, o dicho de otra manera, creo que es mucho mejor, ¿sí? Es lo mismo que decir la suma de cuadrados explicados dividido entre la suma de cuadrados totales, ¿no? Porque esto de acá es la suma de cuadrados totales, esto de acá es la suma de cuadrados explicados y esto de acá es la suma de cuadrados residuales, ¿sí? Muy bien, volviendo entonces, lo que tenemos que hacer es dividir la suma de cuadrados explicados sobre la suma de cuadrados totales, o la varianza de Y gorro sobre la varianza de Y, ¿sí? Para esto volvemos al inciso F, entonces, el inciso F acá, digo el inciso, sí, F. Entonces yo tengo la suma de cuadrados explicados en el anterior slide, 3316.35, y la suma de cuadrados totales, que está acá, ¿sí? Que está acá, 3408. Entonces, este cociente me da 0,97. Quiere decir que la bondad de ajuste del modelo es de 0,97. Dicho de otra manera, la parte, si quieren, el 97% de la varianza de la variable endógena, que es Y, está explicada por la varianza de las variables exógenas en el modelo. O sea, el 97% de la varianza de la variable endógena está explicada por nuestro modelo. Es una bondad de ajuste bastante buena, ¿sí? Muy bien, el inciso G dice, obtenga la estimación insesgada de sigma cuadrado U, ¿sí? Todos sabemos, porque ya lo hemos hecho en clases anteriores, esta demostración, la hicimos para el caso de un modelo lineal simple, pero ustedes lo pueden extender a un modelo multivariado. Entonces, en este caso tendríamos sigma cuadrado gorro U, el estimado, si quieren, de la varianza en términos de perturbación. Nunca se olviden que no observamos esto, por lo tanto requerimos el estimador. Ya hicimos este ejercicio antes, por eso les digo, no vale la pena volver a repetir. Sabemos entonces que el estimador insesgado va a ser la suma del cuadrado de los residuos dividido entre n menos k. Antes, como el modelo era simple, pues k era 2, ¿se acuerdan? Porque teníamos solamente a una regresora, una regresora y una constante, ¿no? O sea, la constante y la regresora. Entonces, acá era n menos 2, pero como ahora tenemos a dos regresoras fuera de la constante, si incluimos la constante serían 2 más 1 son 3, ¿sí? Por lo tanto, la suma de los cuadrados de los residuos es 91.65, lo hemos calculado ya antes, que nos pedía el ejercicio en el inciso B, ¿sí? Dividido entre n, que es 8, menos k, que es 3, me queda, o sea, el número de regresoras acá, incluida la constante, es 3, me queda que el estimador insesgado, ¿no?, del término, de la varianza del término de perturbación, que es sigma cuadrado gorro U, llegaría a ser 18.33. ¿Sí? Ok, vamos adelante. Último inciso, dice, estime la varianza del beta 2 gorro, ¿sí? Por lo tanto, no se olviden ustedes que ya habíamos trabajado en eso, ¿sí? Pero no trabajamos con la varianza como tal, sino con el estimador de la varianza de los beta gorro OLS, ¿sí? O sea, el vector de mínimos cuadrados ordinarios. Ya hicimos el ejercicio antes en pasados videos y yo les demostré que en realidad entonces esta varianza estimada, por eso puse acá esto, estimada de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios es igual a sigma cuadrado gorro U, ¿sí?, que ya lo tenemos acá, ¿sí?, multiplicado por la inversa de x transpuesta por x. No se olviden que x transpuesta por x está acá, les saqué una foto medio fea, pero bueno, ahí va. Tienen acá la inversa de x transpuesta por x y es todo esto de acá, que ya lo hicimos en los slides anteriores. Por lo tanto, cuando yo multiplique
¿no? 18.33, que es este sigma cuadrado gorro U, ¿sí? Por la inversa de x transpuesta por x, que es esta que ustedes tienen acá, ¿sí? Me va a salir la matriz de varianzas y covarianzas del vector de estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Claramente no se olviden ahorita que la inversa de la matriz x transpuesta x es una matriz de orden 3 por 3, así que la matriz de varianzas y covarianzas también me va a salir de orden 3 por 3, ¿sí? Ahora, lo importante acá, una vez que vaya multiplicando, no se olviden que esto ahorita es una constante, ¿sí? Que es la varianza estimada del término de perturbación, ¿sí? En los elementos de la diagonal principal, lo que yo voy a tener son las varianzas, ¿no? La varianza del estimador beta 1 gorro, la varianza del estimador beta 2 gorro y la varianza del estimador beta 3 gorro. Y lo que esté fuera de la diagonal principal van a ser las covarianzas, ¿no? La covarianza entre beta 1 gorro y beta 2 gorro, la covarianza entre beta 1 gorro y beta 3 gorro, y así, lo que voy a tener fuera de los elementos de la diagonal principal, claramente son las covarianzas, ¿sí? Lo que a mí me interesa ahorita, ¿sí? Es la varianza, ¿sí? Pero me está pidiendo la varianza no de este estimador, beta 1 gorro, ni del estimador beta 3 gorro, me está pidiendo del estimador beta 2 gorro. Entonces es muy sencillo, fíjense que me tengo que concentrar en este elemento de acá, ¿sí? Que está ahí en el medio, pero no se olviden que este elemento va a estar dividido entre 4664, porque tengo que meter esto acá, ¿no? A la matriz. Va a ser 64 entre 4664 multiplicado por 18.33, ¿sí? Y eso me sale 0.25, y esa llegaría a ser entonces la varianza del elemento o del estimador beta 2 gorro, ¿sí? O sea, todo está acá, ¿no? Todo está acá, solamente que esto hay que meterlo, ¿no? Acá. Va a ser 64 entre 4664 por 18.33, y eso me da una varianza del elemento beta 2 gorro, del estimador beta 2 gorro de 0.25. Y eso es todo lo que había que hacer, chicos. Estoy atenta a cualquier duda que tengan. Es un proceso que haciéndolo a mano tarda, pero debemos hacerlo porque es necesario afinar los conceptos econométricos basados en lo que es álgebra matricial y los conceptos teóricos que estamos viendo en econometría. Estoy atenta a cualquier duda.